Buenos días a todos, ¿cómo están Connecting Docs? ¿Cómo están colegas? ¿Cómo están profesionales de la salud? Hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentos de tener al doctor Emanuel Hernández. Les voy a decir un poquito sobre su formación, sus estudios académicos. Antes que nada lo voy a saludar, doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días, doctora, buenos días a todos, colegas, amigos, aquí estamos. Perfecto, pues recuerden todos, estamos en vivo, la finalidad es que le hagamos las preguntas al doctor, aprovechar que lo tenemos, aprovechar las sesiones médicas, somos más de 5,000 profesionales de salud y todos los que están estudiando para el ENARM, todos los que son nuevos residentes, este tema les va a servir muchísimo. El doctor Emanuel Hernández, él es angiólogo por la UNAM, es angiología y cirugía muscular por la UNAM, es socioactivo del American College of Nephrology del 2018, él estudió medicina en la UNAM también, él es angiólogo certificado, es socioactivo de la International Society of Vascular Surgery, tiene una estancia en perfeccionamiento de técnicas de cirugía endovascular por el Hospital Universitario Valladolid, España, y tiene el curso Taller Intensivo para la Atención Integral del Ataque del Pie Diabético en Veracruz. Él es especialista en flebología, cirugía arterial y diagnóstico vascular no invasivo. Doctor, qué impresionante currículum. Buenos días. Buenos días, pues aquí estamos listos para platicar un poco, ¿verdad? Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre, como bien lo puse, sobre insuficiencia venosa. Perdónenme, no he tomado mi café, entonces hoy estoy... activarnos un poco, ¿no? Exacto. Es una enfermedad bastante importante, es una enfermedad que muchos médicos generales de primer contacto lo tenemos en... Yo soy médico general, lo tengo en mi consulta y yo le diría a todos aquellos médicos generales que refieran a sus pacientes de insuficiencia venosa, por favor, no los traten ustedes. Este es un tema 100% de especialidad. Ahora sí, doctor, cuéntenos, platiquemos un poquito sobre insuficiencia venosa. Fíjese que retomo un poquito su comentario en referencia a la insuficiencia venosa. Para poder referir al paciente hay que tener las nociones obviamente básicas, ¿no? Es decir, qué es la enfermedad, ¿no? Es decir, cómo se diagnostica, cómo se clasifica y cómo puedes iniciar, pues, el tratamiento, ¿no? Es decir, esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes con insuficiencia venosa, pues, los ven primero los médicos de primer contacto, y los médicos generales. Entonces, muchas veces inician tratamientos que no pueden ser los mejores, y no lo refieren con los especialistas y pues el paciente queda ahí, como decimos, ¿no? Es decir, volando. Entonces hay que, pues primero manejar los conceptos, que bueno, esta es una enfermedad muy frecuente. Yo creo que dentro de nuestra consulta viene siendo el 70-80% de los pacientes con insuficiencia venosa crónica. Eso es muy interesante, perdón por interrumpirlo, para llevar un poco el orden de la plática de esta sesión. Vamos a hacer primero vamos a hablar sobre incidencia, prevalencia, estadísticas, y después sintomatología, diagnóstico, tratamientos innovadores y seguimiento. Sí, está bien. Entonces, bueno, a esto iba, ¿no? Es decir, imagínense, el 80% de nuestras consultas ya de referidos o de primera vez o subsecuentes. Estamos hablando que la incidencia es muy alta, es decir, se ha referido en la literatura que hasta el 60% de los adultos de más de 50 años van a tener un problema de insuficiencia venosa crónica, que más bien el término es enfermedad venosa crónica, ¿no? Es decir, también hay que como que manejar un poquito los conceptos. Enfermedad venosa crónica. Puede venir en el ENARM. Así es, puede venir en el ENARM. A grandes rasgos, para que nos demos idea, esta enfermedad condiciona o se gasta a nivel del presupuesto
de salud en Estados Unidos del 1 al 2% global. Entonces es mucho dinero lo que se gasta en la insuficiencia o en enfermedad venosa crónica. Como decíamos, pues es una enfermedad, pues ahora sí, muy compleja, aparte de que se ve mucho, es decir, es muy compleja, que puede ir desde pacientes que presentan, no presentan hallazgos físicos o signos, pero presentan síntomas de congestión venosa. El paciente que puede llegar con arañas o telangiectasias vasculares, el paciente ya con varices o paquetes varicosos, el paciente con las piernas hinchadas, el paciente con cambios ya tróficos, cambios de coloración a nivel de los miembros pélvicos, y bueno, ya en casos más avanzados, los pacientes ya con úlceras venosas, úlceras flebostáticas. ¿Qué tanto se acompaña tiene como un codiagnóstico de otras enfermedades, doctor? Mira, esto es algo importante. Nosotros hacemos mucho diagnóstico diferencial con patología ortopédica, principalmente con patología en columna que está repercutiendo a nivel periférico, en neuropatía, síndrome lumbociáticos. Pacientes que pueden presentar también patología arterial, pacientes con claudicación intermitente. Y bueno, pues ahí hay que saber hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Es decir, como nuestros maestros nos decían, la patología venosa se ve y se siente, porque hay que inspeccionarlos, hay que hacer maniobras diagnósticas clínicas y pues el paciente con varices, es decir, se ve, ¿no? Es decir, es clínico, el diagnóstico es muy evidente, ¿no? Se siente. Y justamente por eso es que los médicos de primera línea o los doctores generales consideramos que es un diagnóstico fácil y por ende o ergo un tratamiento fácil. Y es un tema que, digo, ahorita lo platicaremos con el doctor Emanuel, pero me parece de suma importancia mencionar y sí poner el dedo en el renglón y comentarle a todos los doctores que si ven un paciente con insuficiencia venosa o con enfermedad venosa, como menciona el doctor, hay que señalarle al paciente que tiene que acudir con el especialista, que tiene que acudir que no es un tratamiento, porque pues es algo menor, lo consideran algo menor. No, hombre, es algo menor. Le hacemos una escleroterapia y ya, asunto arreglado. Entonces, tenemos que ver que, como bien lo dice el doctor, el 80% de la consulta del doctor es por la insuficiencia venosa, enfermedad venosa. Estamos muy arraigados al concepto. Sí, estamos arraigados con los conceptos, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay que batallar en eso también. Y entonces, pues ya que tenemos esta primera estadística, ya que sabemos un poco sobre la importancia, o sea, que haya mencionado que es del 1 o 2% en Estados Unidos. Del presupuesto en salud, así es. Del presupuesto en salud. Es una locura ese dato, porque han de ser muchísimo dinero. Mucho dinero y pues volvemos a lo mismo, es decir, también en Estados Unidos le batallan con las referencias, y todo, de médicos de primer contacto, de pasarlos con el especialista y hacer los manejos adecuados. ¿Por qué? Porque aquí hay algo importante, es decir, aparte del espectro clínico que tiene el paciente con enfermedad venosa crónica, que puede ser desde el paciente con arañas o telangiectasias vasculares hasta con una úlcera flebostática, los síntomas varían, es decir, el paciente puede llegar con telangiectasias y con muchos síntomas de congestión venosa, es decir, con mucha pesadez, con mucho ardor, con calambres, es decir, con sensación de piernas inquietas en la noche, con edema. Y hay pacientes ya más avanzados, en etapas más avanzadas, por ejemplo, con cambios tróficos, con lipodermatoesclerosis o dermatitis ocre, es decir, ya con cambios en coloración a nivel de las piernas y muchas veces no te manifiestan síntomas. Entonces, ahí viene la curiosidad de la integración del diagnóstico, del interrogatorio, de la historia clínica, y preguntarles, es decir, a ver,
¿Qué síntomas has tenido? ¿Por qué acudes? Y te lo dicen los pacientes, ¿eh? Es decir, ¿sabe qué, doctor? Me duelen las piernas, las siento pesadas, me dan calambres, en la noche tengo que estar moviendo mucho mis piernas, se me hinchan las piernas, siento más estos síntomas cuando estoy con mucho tiempo de pie o sentados, ¿sí? Y se me quitan, ya hasta muchas veces el paciente ya como que entiende cómo aminorar sus síntomas, se me quitan estas molestias al levantar las piernas, doctor. Claro, claro. Esta sintomatología es muy importante. Digo, ahorita vamos a hablar específicamente sobre la sintomatología del paciente con enfermedad vascular, pero hacer el diagnóstico diferencial, ortopedistas, neurólogos incluso, que pudieran tener a pacientes con esta sintomatología, bueno, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial y realmente hay que tocar y sentir. El diagnóstico es clínico, como bien lo menciona el doctor. Entonces, si es así, entonces depende de la destreza del médico. Y si no estamos ahí para estar tocando al paciente, no vamos a diagnosticar esta enfermedad vascular, ¿no? Claro. Mira, de hecho, pues ya entrando tal vez un poquito hablando de la clasificación, hay una clasificación pues internacional ya, que es la clasificación de CEAP, C-E-A-P, es decir, que es C por clínica, es decir, que volvemos a lo mismo, desde el paciente en 0, que no tiene manifestaciones vasculares, pero tiene síntomas. El 1, bueno, de ahí del C se va del C0 al C6, ¿verdad? El C0, paciente sin evidencia clínica de patología venosa, pero con síntomas. 1, pacientes con telangiectasias o con varículas, ¿verdad? Estas venas que se ven en la superficie de la piel muy marcadas, ¿no? C2, pacientes con ya varices como tal, ya dilataciones de más de 3 milímetros de diámetro, ¿verdad? De venas ya tortuosas que se ven tanto a nivel supragenicular como infragenicular. C3, que pueden tener telangiectasias, varices, y ya el paciente con edema, con un hinchazón importante, que de hecho el edema es una de las partes importantes de nuestro motivo de consulta con los pacientes. Claro. Llegan con edema y llegan con los síntomas, entonces... No, y veo la complicación del paciente, porque el paciente no sabe nada de salud, ¿no? Entonces el paciente hincha las piernas y dice, pues voy a ir con el cardiólogo, con el internista, con el dermatólogo, con el nefrólogo, ¿no? Entonces hacen, y yo creo que lo último que piensan, ¿no? Es acudir con un angiólogo, ¿no? Yo creo que ni siquiera saben que exista un angiólogo, ¿no? O sea, yo he visto dermatólogos que tratan enfermedad vascular, entonces también como especialistas les pido a todos que si ven que es algo que le refiere, que le compete al angiólogo, hay que referir al paciente con el especialista que le toque, porque ha sido, digo, no está de más que yo les platique que hicimos un estudio de mercado en donde Connecting Docs y Connecting Patients, que lo que hace que el paciente llegue complicado es una mezcla de el autodiagnóstico por parte del paciente, por ende automedicación por parte del paciente. Eso hace que se pierda mucho tiempo de una posible ventaja terapéutica, por decirlo de esta manera. Y por otro lado, es que los especialistas y los doctores generales no refieren y se quedan con el paciente. Y ya cuando ya está complicado, dicen, no, pues es que ahora sí, ya lo tiene que ver el angiólogo. O ahora sí, ya lo tiene que ver X o Y especialidad. Entonces, yo les pediría a todos que realmente cuando tengan un paciente así, hay que referirlos, hay que hacer equipo. Justamente para eso está Connecting Docs. Como pueden ver, hay que referir a alguien, estoy buscando un angiólogo, un hematólogo, un lo que fuera. Tenemos más de, después voy a hacer un videíto para decirles la cantidad de especialistas que tenemos aquí. Especialistas, subespecialistas con alta especialidad, maestros, etcétera. Entonces, de verdad que no echen el saco roto, entre nosotros nos podemos echar la mano, hay que generar redes entre nosotros para poder ayudar al paciente y que no sea tan
crónico su padecimiento. Totalmente de acuerdo, y eso es importante, y el trabajo multidisciplinario, ¿no? Bueno, entonces retomando un poquito a la clínica, entonces hablábamos de C3, piernas edematizadas hinchadas. C4, el paciente ya trae cambios de coloración, que ahí se divide C4A, C4B. C4A ya empiezan a tener cambios de coloración a nivel de tobillos, es decir, lo que se conoce como dermatitis ocre, ¿verdad? Y C4B ya el paciente tiene lo que se conoce como lipodermatoesclerosis, la piel dura, cartonada, que se siente pues muy tensa, ¿verdad? Entonces ya, esos ya son patologías avanzadas, ya patología venosa avanzada, y casi siempre puede progresar ya al C5 o C6, que el C6 es la úlcera, pacientes que presentan úlceras alrededor de o por arriba de los malleolos, principalmente malleolos internos, y C5, es decir, me brinqué el C5 porque el C5 es cuando ya está una úlcera cicatrizada, o que tuvo el paciente una úlcera cicatrizada. Entonces ve el espectro de la insuficiencia venosa o enfermedad venosa crónica, volvemos a lo mismo. Sí. Es un espectro amplio, es decir, el paciente te va a llegar desde con las telangiectasias, te va a llegar ya con varices, te va a llegar con edema, te va a llegar con un antecedente también importante que tuvo una trombosis venosa previa en algunos pacientes, y ahí viene la clasificación del E, que la clasificación del D es la etiología. ¿Qué es lo que está condicionando la enfermedad venosa crónica? Y en el E, la clasificación es etiología congénita. En pacientes, por ejemplo, se me viene a la mente el síndrome de Klippel-Trenaunay, es decir, patologías ya venosas congénitas, perdón. Etiología primaria, es decir, sin causa aparente más que una etiología primaria inicial de la patología venosa, y etiología secundaria, que sería en este caso pacientes con antecedentes de trombosis venosa o algún trauma vascular por algún golpe contuso, alguna fractura que haya condicionado esta patología venosa. Ok. Entonces, eso es, vamos en el C y en el E. Ya en la cuestión del A, de la clasificación de SEAP, viene la anatomía. Pues ahí clasificar, es decir, esto ya es un poquito más clínico, pero también ya viene ahí un poquito el diagnóstico paraclínico, que sería con ultrasonido Doppler. Entonces la anatomía, pues ver si la patología venosa es secundaria al sistema venoso superficial, al sistema venoso profundo o al sistema de las venas perforantes. O puede ser hasta combinado. ¿Sí? Claro, y claro. puede ser toda una mezcla, entonces ahí viene la acuciosidad del diagnóstico vascular. Entonces eso es en cuestión a grosso modo de la anatomía, es decir, en la anatomía viene, pues esta clasificación es muy completa, es decir, se va hablando de números donde está localizada, si es en la vena safena mayor, vena safena menor, si es a nivel de las perforantes paratibiales, ¿verdad? Es decir, podríamos claro, hablar hay un sinfín, ¿no? Un sinfín. Y bueno, ya en la patofisiología, es decir, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es decir, a grosso modo con la patofisiología, si el problema es un problema de reflujo, es decir, que las venas ya estén insuficientes, que las válvulas que están dentro de las venas ya no funcionen bien por la dilatación de la pared venosa, y se presenta un reflujo venoso, es decir, un retorno anómalo de la circulación, una obstrucción que la causa, volvemos a lo mismo, de la patología o de la enfermedad venosa crónica, sea un antecedente de trombosis, o puede estar combinado, reflujo y obstrucción. Entonces, bueno, es decir, esta clasificación es amplia. De hecho, hace algunos años todavía se hizo una modificación en la que se mete pacientes con varices recidivantes, es decir, pacientes que ya operaste y que recidivan su patología. Y bueno, se agregó otra dentro de la parte de la patología, que es la corona flebestática, que es como un tipo de dilatación venosa a nivel de los malleolos, que son pacientes que tal vez no tienen mucha patología varicosa, pero si ya tienen la corona flebestática, se está hablando de una hipertensión venosa muy avanzada, una enfermedad venosa muy avanzada que tienes que tratar. Claro, claro, por supuesto. Y
Entonces, ya sabiendo esta clasificación, pues de ahí el diagnóstico, ¿no? Ujú. El diagnóstico, como lo mencionas, mediante la clasificación y que hay estudios de laboratorio y gabinete que pudieran hacerse para hacer el diagnóstico, doctor. ¿Y cuál sería el diagnóstico si hay alguna nueva modalidad de diagnóstico? Ujú. Bueno, el diagnóstico para clínicos sin duda se hace con el Doppler, con el ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler vino a cambiar todo el conocimiento vascular venoso, es decir, de pasar a la clínica ya tener un diagnóstico hemodinámico, es decir, el Doppler es un instrumento no invasivo, lo puedes hacer en consultorio, es decir, sí. totalmente ambulatorio, y te da un diagnóstico anatómico, un diagnóstico hemodinámico, es decir, dónde está el problema del reflujo anormal, ¿verdad? Es decir, medir el tiempo de ese reflujo, de ese retorno anómalo, hacer maniobras para poder diagnosticar bien, maniobra de Valsalva, maniobra de Paraná, para valorar patología de venas perforantes. Es decir, el Doppler cambió totalmente en la angiología, ¿sí? Sí, lo es Principalmente una maravilla el Doppler. la flebología, es decir, diagnosticas obstrucciones, diagnosticas trombosis venosa, secuelas postrombóticas, en fin, es decir, también hablar de Doppler sería hablar de, no sé, si es prácticamente todo un día, yo creo, no sé. Y también es importante que en muchas ocasiones, ¿no? Los médicos de base no cuentan con un Doppler, ¿no? Una disculpa. Sí, no hay problema. Perdón. No cuentan con un estudio, ¿no? Como el Doppler. Entonces, por eso es tan importante la clasificación y poder realmente explorar al paciente, sentirlo para poder de esta manera no necesitar el Doppler. El Doppler podría ser, es un diagnóstico que coadyuva y que realmente mejora, ¿no? El diagnóstico, pero la palabra no es mejorar, pero les ayuda al diagnóstico, ¿no? Mira, esto es muy importante. Si tú te quedas, es decir, si el médico general sabe valorar los síntomas, revisa al paciente y con que se quede en el C es más que suficiente ya para que me lo mande. Es decir, ya sabes que este es un paciente con C1, con C3, con C4, con C6, con una úlcera. Con eso me doy por servido. Bien servido. Claro. Yo ya le completo el resto, es decir, la etiología, la anatomía, la patofisiología. ¿Por qué? Porque yo aquí ya en el consultorio le voy a hacer el Doppler, vamos a revisar si es obstrucción, si es reflujo, en qué sector está afectado, es decir. Claro, y para poder realmente tratarlo, ¿no? En todas sus variantes. Sí. Doctor, entonces cuando el paciente ya le realizan el Doppler, confirman el diagnóstico, ¿hay algún otro estudio que se pudiera realizar o ya con el Doppler es un estudio confirmatorio? Bueno, muy bueno. Yo creo que con el Doppler es más que suficiente. Se están haciendo otro tipo de herramientas importantes diagnósticas. Están haciendo fleborresonancias en algunos centros, flebotomografías, pero ya es para valorar patologías más específicas. Por ejemplo, a nivel del sector de ilíaca, si hay alguna compresión, es decir, se me está viniendo a la mano toda la patología de congestión venosa pélvica, ¿verdad? Es decir, todo el espectro que hay ya en sectores, digamos, abdominales, que nos puede ayudar una flebotomografía o una angiotac, es decir, sí. Ajá, ok. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es decir, el Doppler nos ayuda y es nuestra herramienta de batalla de diagnóstico. Claro, es excelente. Y ya teniendo el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los tratamientos según la clasificación? Bueno, esto es muy importante. Yo creo que los pilares del tratamiento son tres. Es decir, las medidas de higiene venosa, que eso es una parte de educación para el paciente. Dos, los fármacos venoactivos. Y tres, pues ya vendría la cuestión de intervención, que esto ya es parte de nosotros, ¿no?
Hablando sobre las medidas de higiene venosa, que son medidas, digamos, conductuales del paciente, es muy importante porque hay que insistirles que las hagan, ¿no? Es decir, al paciente, es decir, ¿sabes qué? Tú tienes que usar tu soporte elástico, tu media elástica, tu control de peso, ¿verdad? Tratar de hacer ejercicio, es decir, ejercicio Justamente hay una cardiovascular. Justamente hay una pregunta con respecto a la alimentación, ¿no? Si la alimentación puede llegar a prevenir, y está contestando Sí, es decir, claro, digamos, ¿no? es decir, un control de peso importante porque el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para el agravamiento de la enfermedad venosa crónica. Aquí tal vez nos saltamos un poquito eso, es decir, esta enfermedad es una enfermedad multifactorial, como decimos, ¿no? Son muchos los factores que pueden condicionar o agravar una enfermedad venosa crónica. El sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo. En las mujeres, a mayor número de embarazos, mayor problema de enfermedad venosa crónica. El uso de ingesta de hormonales para diversos tratamientos. En los pacientes que están mucho tiempo de pie, en los pacientes que están mucho tiempo sentados, también se agrava esta patología. Mucha gente gente que se dedica a la seguridad viene a mi consulta, que están más de 12 horas de pie, o gente, señoritas, oficinistas, señoras también, con mucha Los patología por tacones estar. también, ¿no? Los tacones, así es. Y todas esas, digamos, factores se pueden realmente modificar, es decir, son factores modificables por el paciente. De ahí viene la cuestión de las medidas de higiene venosa, que son medidas conductuales, es decir, medidas que pueden modificar el paciente para que mejoren sus síntomas. Claro, Es decir, claro, claro. Y no el solamente ejercicio, el control de peso, el uso de medias elásticas, con una compresión ya graduada, una compresión médica, es decir, sugerimos desde mediana compresión, ¿verdad? Y así es, pacientes con patologías trombóticas, ya usamos unas compresiones más altas. Y el ejercicio, es decir, ejercicio cardiovascular. Sí, el Si me ejercicio pregunta, cardiovascular doctora. ahora, perdón por interrumpirlo, pero es que me llama la atención que ahora los jóvenes el ejercicio cardiovascular lo sustituyeron por hacer pesas y comer proteínas, y entonces el asunto no va, y yo lo digo también en Connecting Patients, lo platico en todas las entrevistas que pueda platicarlo, no hay manera de, una cosa es ponerse fuerte, ¿no? Los músculos que ahora están súper de moda, y otra cosa es la salud, ¿no? Hacer ejercicio por salud, es indispensable el ejercicio aeróbico, verdaderamente Y fíjese, eso es algo muy importante porque en el caso de las pesas, es decir, gente que hace mucha prensa abdominal al hacer el esfuerzo, las sentadillas y todo, en pacientes con patología venosa está contraindicado. Porque tú estás haciendo prensa abdominal, estás claro, incitando un retorno, es decir, está haciendo valsalva a cada rato, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, exacto. entonces Sí. el paciente ya tiene, ahora sí viene la insuficiencia venosa, si las venas ya están muy dilatadas, si las válvulas dentro de las venas ya no están cerrando de manera adecuada y hay un reflujo venoso, con esa valsalva pues tú estás incitando o acelerando el progreso de la enfermedad. Claro, claro, claro. Entonces hay gente en mi consulta que me dice, no, doctor, ¿puedo seguir haciendo pesas? Pues no, yo creo que Sí, no no, sería lo pues mejor. no. Si lo Claro. mejor es que hagas cardio, que te metas a nadar, porque eso es muy importante. Si tu cuerpo lo está sumergiendo en un cubo de agua, si estás ejerciendo, ese cubo de agua está ejerciendo una presión sobre tu cuerpo y estás activando tus músculos, estás haciendo ejercicio cardiovascular, ¿verdad? Entonces mejoran los pacientes sus síntomas con la natación. De hecho, la natación es uno de los principales ejercicios que yo recomiendo para mejorar los síntomas. Qué interesante. Muchas gracias. Ok, entonces eso sería como en plan de prevención, ¿no? La prevención. Así es, prevención y parte del tratamiento ya del paciente. Es decir, el soporte elástico es parte del tratamiento del paciente. Es decir, el prescribir una media, una calceta elástica es parte del tratamiento y el paciente lo tiene que entender. Es decir, tiene que entender eso, tiene que entender la cuestión del ejercicio, la cuestión de elevar sus piernas en la tarde, noche. Entonces, volvemos a lo mismo, porque son cuestiones conductuales que tienes tú que
tardarte el tiempo suficiente para explicárselos y que lo entiendan. Si no, no avanza, ¿eh? No avanza eso. Totalmente. No avanza Y también para que mejor. tenga adherencia al tratamiento, ¿no? Que sepan la importancia, ¿no? De Uh-huh. hacer lo que tiene que hacer y entenderlo para que cumpla el tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando esa es una cuestión del tratamiento, la cuestión conductual, ¿cuáles serían las otras? Bueno, ya para, ahora sí, disminuir la congestión venosa, es decir, los síntomas principalmente, pues ahí vienen ya los fármacos venoactivos, que se conocen, pues ya sabes, como flebotónicos, pero más bien sería fármacos venoactivos. Y bueno, ahí volvemos a lo mismo, podríamos platicar mucho de eso. Es bastante el espectro de medicamentos que hay. Y nos estamos apegando, usted sabe, a la medicina basada en evidencia. Nosotros nos apegamos a los flavonoides. Okay. No sé si podemos mencionar marcas aquí o no sé. Sí, por supuesto. Aquí estamos libres. Usamos mucho los flavonoides, principalmente yo uso mucho el Actec en su versión micronizada y purificada, en la versión de 1000. El paciente, creo que dentro de los estudios ya multicéntricos de la Unión Internacional de Flebología, es el que ya lo avala como en un grado 1A. Los fármacos venoactivos, es decir, ampliamente ya recomendados desde el punto de vista científico. Es decir, los flavonoides tipo el Actec, en versión MPSF. Yo los doy un sobrecito, viene una presentación en sobre, un sobrecito diario, de lo que se quita la congestión venosa. Es decir, más o menos el paciente ya disminuye mucho sus síntomas después de una revisión, una subsecuencia de 30 días, y les va muy bien. Es decir, el soporte elástico y los venoactivos inicial, es decir, parte del tratamiento inicial. Ok, perfecto. Y esos son, me quiero imaginar, ¿no? En los pacientes que son, que se pueden controlar con medicamentos vía oral, ¿no? Y cuando el paciente llega un poquito más complicado, hay el tratamiento invasivo, algún tipo de cirugía, ¿cuáles son los...? Sí, bueno, de hecho, todos los pacientes tienen que iniciarles su compresión y su fármaco, como decíamos. Es decir, no me puedo saltar, es decir, no puedo hacer una exime, uno no exime el otro. No me puedo, es decir, ¿no? Sí, es parte de la pauta, es decir, por decirlo así. Por ejemplo, el paciente, si le voy a hacer inmediatamente una escleroterapia y trae congestión, pues se puede complicar. Es decir, claro. Tenemos que iniciar el tratamiento del fármaco, de las medidas de higiene venosas. Y después depende de la clasificación, depende del tratamiento. Pacientes con varículas y con arañas vasculares, se hace una escleroterapia, se hace una aplicación de láser transdérmico. Es que son procedimientos totalmente ambulatorios. La escleroterapia, que es infiltrar con una sustancia química que usamos, que es polidocanol, ya depende del grado de dilatación, depende del porcentaje que usas, de la técnica. Nosotros usamos la técnica de Tesari, la técnica de escleroespuma, y nos va muy bien con nuestros pacientes. Ya pacientes con varices, con patología de los troncos safenos, pues ahí ya depende, es decir, la cirugía abierta, la safenoexéresis sigue siendo parte de nuestro arsenal terapéutico. Sin embargo, pues la tecnología ya nos ha permitido pues usar otro tipo de técnicas, que son las ablaciones, que son los procedimientos que a grosso modo le puedes decir en el tratamiento, los procedimientos térmicos y no térmicos. En el caso de los procedimientos térmicos viene la cuestión de las ablaciones, que son la ablación con láser, que esto hacemos mucho, es decir, un procedimiento totalmente codirigido, de mínima invasión. Se mete un catéter en el caso de que la patología sea dependiente de la safena mayor, lo metemos sobre la safena mayor y hacemos la ablación ecodirigida, ¿no? Por medio de ultrasonido. Para hacer el cierre de la vena por medio del calor que se emite por medio del láser o la radiofrecuencia, y se cierra la safena mayor. En el caso de procedimientos no térmicos, pues me viene a la mente la cirugía, la safenoexéresis, y me viene a la mente también
lo que se está ahorita usando mucho, que son los cianocrilatos, los pegamentos, pues, los pegamentos de uso médico. Se está usando igual, perdón, que no le puse aquí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, es que me estaban marcando. Pero ya, listo. Y en la cuestión de los cianocrilatos, que se está usando mucho, igual se hace un cateterismo, se pasa un catéter especial y se va depositando un pegamento médico, de uso médico. Entonces, les va muy bien, son procedimientos totalmente ambulatorios, de mínima invasión, el dolor es menos a un procedimiento abierto y los resultados, bueno, en el caso de los cianocrilatos van haciéndose apenas estudios, pero en el caso de las ablaciones, que son los procedimientos térmicos, es decir, ablación con láser o radiofrecuencia, los resultados a largo plazo van casi equiparables a la cirugía abierta. Ok, estas son buenas noticias para el paciente, ¿no? Claro, porque pues obviamente, de hecho ya el paciente ya muchas veces llega, ¿sabes qué, doctor? Ya vi en la internet, en el famoso Google, el doctor Google, sobre la cuestión de las ablaciones, ¿no? Si yo ya vengo a ver si me puede hacer un láser o si me puede hacer una radiofrecuencia, ya muchas veces ya traen una información que puede ser pues buena o mala, ¿no? Y también pues, Claro, ya depende de el nosotros, doctor ¿no? Google puede llegar a ser tenemos que familiarizarnos, ¿no? Con que los pacientes vean a Google porque lo van a hacer, ¿no? Todos lo van a hacer, Claro. todos llegan ya con una información y dentro de nosotros está el poder guiarlo y decirle que, como menciona, el arsenal de los posibles tratamientos que pudiera hacer. Entonces, está muy bien esto. Doctor, entonces, pues ya teniendo esto, el tratamiento, los tratamientos, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes? Dependiendo según la clasificación que mencionó, ¿cuál es el pronóstico para cerrar, doctor, de los pacientes? Mira, fíjate, esto es algo importante, porque como el mismo nombre lo dice, doctora, es decir, estamos hablando de una patología crónica, enfermedad venosa crónica. Es decir, el que estemos nosotros atendiendo al paciente, interviniendo, prescribiendo fármacos venoactivos, es para estancar un poco la enfermedad. Y volvemos a lo mismo, es decir, si el paciente no corrige sus hábitos, si el paciente, su alimentación es mala, si fuma, si no usa su soporte elástico, si no toma su medicamento, pues va a progresar la enfermedad. Claro. De hecho, en referencia a la recurrencia postquirúrgica, pues sí es alta, es decir, sí se habla de porcentajes de 15, 25% de los pacientes. Wow. Entonces, sí, ¿y por qué? Porque muchas veces pues no modifican, es decir, dicen, pues ya con la cirugía la hice, ¿no? Es decir, ya se me curó, me operó. Claro, la cirugía y ya me lo hice y ya no tengo enfermedad. Sí, claro. Así es. Pero esto es importante. Luego hay veces cuando me llegan en la consulta y que le digo, mire, esta es una enfermedad crónica. Les veo cómo les va cambiando su cara, como un poquito así de tipo de tristeza, ¿no? Es decir, hasta diciendo, chin, ya voy a estar condenado a esto. Ya les digo, no, esténse tranquilos, mira, esto es, si tú modificas tus hábitos, usas tu soporte elástico, tus medicamentos, vas a ver que vas a estar muy bien. Claro. Entonces también ahí viene la cuestión médico-paciente, platicar con ellos, explicarles, y se van bien, se van tranquilos, ¿eh? Sí, bien. Me llama mucho la atención la recidiva, o sea, el 25% de los pacientes postquirúrgicos, o sea, ya después de la cirugía, sí. Es importante, ¿no? Es verdadero. Es importante. Eso se debería de dar mucho más atención en la salud pública. Hay mucha gente del grupo que trabaja en salud pública, que trabaja en el gobierno, y me parece que es un tema importante. Es un tema que si el gobierno de Estados Unidos gasta eso, pues el gobierno de México debe de gastar lo mismo, ¿no? O sea, me refiero siendo, hay que equiparar gobiernos, etcétera, sí, no vamos a hablar de ese tema. Pero el chiste es que sí, seguramente el gobierno está gastando mucho dinero en esta enfermedad,
y no se está haciendo el esfuerzo suficiente para que los pacientes sepan esas medidas de prevención y que realmente pues pudieran ser de aquí, si haces ejercicio, si no haces ejercicio, si estás gordito, si no estás gordito, sí. O sea, como que realmente no solamente la cuestión cardíaca o la cuestión de salud mental, sino también la cuestión de insuficiencia venosa, porque es un tema, ¿no? Es un tema que veo que no se habla de eso, ¿no? No es un tema Pues que, sí. como dirían los marqueteros, no está tan sexy para hablar de este tema. Y deberíamos de darle mucho Es más. importantísimo, doctora. Es decir, usted le dio ahí al punto en la cuestión de salud pública. De hecho, ya a nivel institucional ya hay guías de práctica clínica para esto, ¿verdad? Ok. Pero es una pena que todavía en las instituciones sigan prescribiendo medicamentos que no sirven. Por ejemplo, la pentoxifilina. Es decir, hay pacientes que en medicina familiar, patología venosa con araña, con telangiectasia, pentoxifilina, así por Dios. Es decir, Claro, de nada va a ¿y servir. por qué? No, de nada sirve. Es decir, pues, tiene la única prescripción para usar la pentoxifilina como hemorreológico es para como coadyuvante para el cierre de úlceras. Es decir, entonces, imagínense en qué espectro de la De patología nada. venosa estamos hablando. Es decir, ¿pero qué hacen los médicos? Pentoxifilina, no, está muy mal. Es decir, y ya están las guías de práctica clínica, avaladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, etc. Pues Entonces, más mira, bien ahí vamos a trabajar en es esto, una doctor, cuestión y de me parece que es información. un tema muy importante. Vamos a hacer, justo a eso me dedico, vamos a encontrar temas coyunturales, temas que realmente importen. Digo, no estoy diciendo que todos los demás no importen, ¿eh? Estoy diciendo que por supuesto todo, pero hay que dar, justo para eso es este grupo, es para dar voz a los especialistas, para dar voz al gremio, porque el COVID pues ya vino, ya se quedó y no lo vamos a tener ya para siempre. Entonces, tenemos que volver a tener este track de que hay otras millones de enfermedades y que tenemos que Claro. seguir hablando de este tema. Entendemos que estamos en una pandemia. Yo soy la primera que estoy todo el tiempo ahí hablando con el doctor Moreno, etcétera. Pero el chiste es que hay otras cosas que tenemos que volver a platicarles a los pacientes, que no solamente hay que tenerle miedo al COVID, ¿no? Que no solamente hay que hacer ejercicio para que no nos dé un COVID más fuerte, sino hay que hacer ejercicio para la salud vascular, la salud cardíaca, la salud renal, la salud mental, la salud, etcétera. Entonces, pues me encanta poder haber hablado contigo, doctor. Muchas gracias No, por el gracias, tiempo. gracias. ¿Por qué no nos dices para terminar dónde está tu consultorio, dónde pudieran encontrarte? Y por favor no duden en referirle pacientes al doctor Emanuel Hernández y viceversa, doctor. Si ves alguna patología que pudiera ser, aquí está Connecting Docs al servicio de todos los colegas y profesionales de la salud. Perfecto, doctora. Mira, la verdad estoy muy contento de poder platicar contigo y también interactuar con los colegas. La medicina es una profesión multidisciplinaria, hay que entender de eso, ¿no? Es decir, hay que apoyarnos, hay que referir a los pacientes, saber hacer diagnóstico diferencial, referirlos cuando no es patología vascular. Yo refiero mucho a cardiólogos, a ortopedistas, a neurocirujanos. Entonces, entender el concepto de la multidisciplina, del trabajo en conjunto, creo que esto es algo importantísimo. Sí, totalmente. Pues bueno, yo tengo mi consultorio en el Star Médica de Tlalnepantla, en el consultorio 602. Lo voy a escribir mientras lo dice, doctor. Un segundito, no crea que yo estoy aquí. Ok. Hay otras preguntas. Y menciona en qué grado se hace una fleboextracción, doctor. De C2 para adelante. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, platíqueme sobre dónde la consulta. Sí, estamos en la zona norte de la Ciudad de México, en el Star Médica de Tlalnepantla, consultorio 602. Por el momento estamos aquí nada más porque estábamos también dando consulta en satélite. De hecho, mi grupo
ya había puesto angiología satélite y sigue siendo angiología satélite. Y no sé, ¿necesitas teléfono de contacto o qué hacemos? Sí, por favor, si lo quiere dar, estaría muy, muy bien. Bueno, les dejo el teléfono que es el 55 49 94 58 49. 55 49 94 58 49. 49. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo, gracias por darnos esta increíble lección. Es que es muy, muy importante. A mí cada vez que oigo, que platico con alguien, porque normalmente son temas que estamos muy acostumbrados a hablar como salud pública, como salud preventiva, incluso que yo estoy entrevistando a varios doctores, pues siempre es el tema. Y la verdad es que insuficiencia venosa o enfermedad venosa no es un tema del que estoy acostumbrada a hablar. Me gusta que poder haber conversado de este tema y darme cuenta de la importancia y la necesidad, porque todos o la mayoría de los seres humanos vamos a tener insuficiencia venosa y no sabemos con quién acudir, ¿no? Bueno, como pacientes el simple no hecho, doctora, el simple hecho de estar en bipedestación nos puede condicionar a que padezcamos enfermedad venosa crónica en algún momento de nuestra vida. Y no hay que minimizarlo, no hay por qué estar viviendo ni con dolor y por supuesto lo que yo siempre digo y se lo digo a todos los pacientes y pues también a nuestros amigos colegas, no hay por qué vivir con dolor, no hay por qué estar frenando las visitas con el especialista. Todos lo sabemos, un paciente que llega complicado es un paciente mucho más difícil de tratar, es un paciente que va a gastar aparte más dinero. Entonces, pues si empiezan a tener, pues vayan con el especialista y empiecen a frenar ese proceso. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la entrevista, gracias por estar presente en la sesión médica. A todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. El siguiente viernes tenemos también una excelente sesión con un colega y ya les estaré diciendo. Y si quieren contactar con el doctor, por favor ya puse cuáles son sus datos de contacto. Si quieren ser entrevistados también por una sesión médica, estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por todo. Bueno, saludos a todos. Éxito. Se queda guardada la entrevista para que todos aquellos que no pudieron verla ahorita, que yo sé que son muchos, la puedan ver. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.